Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Catalina y soy responsable de comunicación del proyecto Teatro Accesible, una iniciativa dedicada a incorporar medidas de accesibilidad en espectáculos de artes escénicas que tiene como objetivo acercar la cultura a personas con discapacidad sensorial, es decir, a personas ciegas o con discapacidad visual y a personas sordas y o capacidad auditiva. En este primer módulo vamos a hablar sobre cómo comunicar las funciones accesibles. Cuando una compañía de teatro o un espacio escénico decide programar accesible, es muy importante tener en cuenta la comunicación, porque nosotros necesitamos que los colectivos de personas con discapacidad puedan saber las fechas y las características de las funciones accesibles para así aumentar el impacto y que vayan la mayor cantidad de personas con discapacidad posible. En este módulo vamos a conocer cuáles son las principales medidas de accesibilidad que se pueden incorporar en espectáculos de artes escénicas y cómo difundirlos correctamente a través de los distintos canales existentes de comunicación. En primer lugar, lo que vamos a aprender hoy es a identificar cuáles son las medidas de accesibilidad que se pueden incorporar y a qué colectivos van dirigidas. Existen muchísimas herramientas que pueden acercar los mensajes a las personas con discapacidad y es importante saber a qué colectivo beneficia cada una de ellas. Por otro lado, también vamos a aprender a difundir de manera correcta estas funciones accesibles por distintos canales de comunicación, entre ellos página web, redes sociales, WhatsApp, entre otros. Y por último, vamos a conocer recursos útiles para que la comunicación sea accesible a personas con discapacidad sensorial. Cuando realizamos un mensaje, cuando redactamos un mensaje que va dirigido a estos colectivos, es importante tener en cuenta ciertos recursos disponibles, como por ejemplo el subtitulado automático o como la descripción de las fotografías, para que nuestro mensaje sea accesible a estos colectivos. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre qué es la accesibilidad a la comunicación, entendiendo que la accesibilidad es un conjunto de herramientas y de estrategias que tienen como objetivo conseguir que la información se transmita de forma eficaz desde el emisor hasta el receptor. Las medidas de accesibilidad a la comunicación permiten que todo el público pueda recibir y disfrutar del contenido del espectáculo de artes escénicas en igualdad de condiciones. Tanto la ópera, el teatro, la danza, el circo, la música y cualquier tipo de espectáculo de representación en vivo puede ser accesible a personas con discapacidad sensorial y a personas mayores que tienen pérdida visual y pérdida auditiva. Entonces, ¿cuáles serían estas medidas de accesibilidad? ¿Qué medidas de accesibilidad existen para acercar la cultura a estos colectivos? A continuación, vamos a ver cada una de ellas, cómo funcionan y a qué van dirigidas. En primer lugar, y la medida de accesibilidad a la comunicación más conocido por todos y todas, es el subtitulado adaptado. Tal como se ve en la foto, a través de una pantalla se exhibe el subtitulado en abierto durante las funciones de teatro. Es importante entender que no es lo mismo una transcripción de diálogos con un subtitulado adaptado. El subtitulado adaptado se rige bajo una norma UNE 23010, que es la norma que estipula las reglas del subtitulado para personas sordas. Y este subtitulado, además de ofrecer la transcripción de los diálogos, obviamente, va identificando los personajes que salen en escena mediante colores, etiquetado, guiones y entrega información sonora y suprasegmental. Por eso es muy importante que conozcamos la diferencia entre transcripción y subtitulado o adaptado. Solo el subtitulado adaptado, que se rige bajo esta norma UNE, es accesible a personas con discapacidad auditiva y personas que también están aprendiendo el idioma. Luego tenemos una medida que se llama la audiodescripción, que está dirigida al colectivo de personas ciegas y o con baja visión. La audiodescripción puede ser en directo o también puede ser grabada previamente. La audiodescripción es un servicio de apoyo a la comunicación donde a través de una voz en off se van narrando las principales acciones y los elementos visuales más importantes de un espectáculo escénico. Es decir, la audiodescripción te comenta
elementos del montaje de la obra, cuando hay cambios de escenografía, cambios de iluminación, cuando entra o sale un personaje y las acciones que realizan los personajes durante la escena, que de otra forma una persona con discapacidad visual o una persona ciega no podría darse. Esta audiodescripción, para que sea accesible, debe regirse también por una norma UNE, que en este caso es la norma UNE 23020. Luego pasamos a las medidas de accesibilidad dirigidas a las personas con discapacidad auditiva. En primer lugar, tenemos al bucle magnético individual. El bucle magnético individual es un sistema FM para ayuda auditiva conectado a un lazo de inducción magnética. ¿Y qué es lo que hace este bucle? Es que elimina la reverberación y el ruido de ambiente, acortando la distancia entre el emisor y el receptor. Por lo tanto, las personas usuarias de este bucle magnético pueden escuchar la obra de una forma mucho más nítida. El bucle magnético está dirigido a personas que tienen discapacidad auditiva, que son usuarios de prótesis auditivas. Las prótesis auditivas pueden ser audífonos o implantes cocleares, y para que una persona pueda ser usuaria de bucle magnético, tiene que tener un bucle, tiene que tener una prótesis auditiva que tenga la opción de posición T. De lo contrario, el bucle no funcionaría. Luego pasamos a la interpretación en lengua de signos, que tal como dice su nombre, es una lengua natural de carácter visual, gestual y espacial que corresponde al medio de comunicación oficial para gran parte de la comunidad sorda que es signante, es decir, que se comunica a través de lengua de signos. Las obras de teatros se pueden interpretar íntegramente en lengua de signos, y al incorporar esta medida estamos haciendo que una obra sea accesible al colectivo de personas sordas signantes. Luego pasamos a otra medida dirigida a personas con discapacidad auditiva, que sería el sonido amplificado. El sonido amplificado es utilizado por personas mayores que tienen pérdida auditiva o personas con discapacidad auditiva, que tienen prótesis auditiva pero que no tienen opción a la posición T. Este sonido amplificado se conecta a unos auriculares biaurales y permite regular el volumen de la obra de manera individual. Por lo tanto, permite que personas mayores con pérdida auditiva y personas con discapacidad auditiva puedan escuchar la obra al volumen que ellos deseen, permitiendo que tengan una experiencia mucho más enriquecedora. Por otro lado, tenemos otra medida que son las mochilas vibratorias, y tal como dice su nombre, son mochilas que se pueden colocar en el pecho o en la espalda, y lo que hacen estas mochilas es convertir las frecuencias del sonido en vibraciones. Permiten conectar un bucle magnético individual o unos auriculares y están dirigidas principalmente para personas sordas y o con discapacidad auditiva. Estas mochilas permiten que en el fondo las personas sordas o con discapacidad auditiva puedan realmente sentir la música y los ritmos a través de las vibraciones. Luego, tenemos otra medida de accesibilidad ampliamente utilizada por teatros públicos en Madrid, que son las visitas táctiles o touch tours. Los touch tours son visitas organizadas que se realizan previo a las funciones accesibles con audiodescripción, y en estas visitas las personas ciegas y o con discapacidad visual van recorriendo la escenografía y conociendo los principales elementos del vestuario, la utilería y la escenografía de la obra que van a asistir posteriormente. Entonces, la gracia de estas visitas es que permite a que las personas con discapacidad visual puedan imaginarse el espacio de la obra que van a escuchar posteriormente y puedan hacerse una idea de realmente lo que está ocurriendo en escena. Siempre se recomienda que las visitas táctiles sean una medida de accesibilidad complementaria a la audiodescripción, porque para que una obra de teatro sea realmente accesible a personas ciegas, debe tener audiodescripción y visitas táctiles, las dos simultáneamente. Luego pasamos a una medida de accesibilidad que se llama lectura fácil, que está dirigida a personas con dificultades en la comprensión lectora, neurodivergentes o con discapacidad intelectual,
y la lectura fácil corresponde a un sistema de escritura sencillo y directo que permite una lectura y una comprensión mucho más sencilla de los contenidos. La lectura fácil suele abarcar el texto escrito, las ilustraciones y una maquetación accesible. En este sentido, los programas de mano pueden escribirse íntegramente en lectura fácil, permitiendo que las personas neurodivergentes y con dificultades de comprensión lectora puedan leerlo fácilmente y comprender de qué va la obra, leer la ficha artística y no perderse ningún detalle. Aquí a la izquierda tenemos un ejemplo de una obra de teatro dirigida a público infantil y juvenil que está escrita en lectura fácil. Es importante que cuando se escriba una trama de una obra en lectura fácil, siempre el texto se alinea a la izquierda, no se utilicen frases intercaladas, se intente explicar la historia de la forma más sencilla posible. Y cuando veamos que hay palabras que podrían ser difíciles de comprender, es bueno incorporar recuadros con las definiciones simplificadas, obviamente, de estas palabras. Aquí en la trama de esta obra podemos ver que seleccionamos dos palabras que creímos podría traer dificultades de comprensión. La primera es guerra, definiéndola como lucha armada entre bandos, y la segunda es vínculos, definida como relaciones de amor o amistad entre personas. Otra medida de accesibilidad dirigida a un público más neurodivergente o con discapacidad intelectual serían las funciones relajadas. Una función relajada es una función de teatro donde se ha modificado el espacio, la iluminación y el texto con el objetivo de poder abrir el espacio teatral a personas neurodivergentes. Es decir, se atenúan las luces, se relaja, tal como lo dice la función, y se permite que las personas puedan entrar y salir del teatro, que puedan comer, que puedan hablar. En el fondo se intenta hacer que sea un espacio más abierto para estas personas para que puedan estar cómodas y tranquilas mientras se realiza el espectáculo. Aquí podemos ver un resumen de los tipos de medidas de accesibilidad que acabamos de comentar y cuáles son los colectivos beneficiarios. Dentro de las medidas que acabamos de ver, podemos agruparlas en dos grupos. La primera sería las medidas de accesibilidad sensorial y las otras serían las medidas de accesibilidad cognitivas, dirigidas a un público neurodivergente o con discapacidad intelectual. Dentro de las medidas de accesibilidad sensorial, tenemos el subtitulado adaptado, que está dirigido a personas sordas y con discapacidad auditiva. Tenemos la audiodescripción, que está dirigida a personas ciegas y o con baja visión. Tenemos los sistemas de ayuda FM para ayuda auditiva, donde estaría el bucle magnético individual y el sonido amplificado con auriculares. Tenemos también la lengua de signos, que está dirigida a personas sordas signantes que se comunican a través de esta lengua. Estarían los touch tours o visitas táctiles, que están dirigidas a personas ciegas y con baja visión. Y por último, las mochilas vibratorias, que están dirigidas a personas sordas o con discapacidad auditiva y que se suelen utilizar preferentemente en espectáculos de corte más musical, es decir, conciertos o teatro musical. Luego tenemos las medidas de accesibilidad cognitivas, donde está la lectura fácil y las funciones relajadas que acabamos de explicar. Cuando un espacio escénico o una compañía decide incorporar la accesibilidad en su obra y decide exhibir una función accesible, es muy importante tener en cuenta cómo comunicar estas medidas de accesibilidad. A continuación vamos a ver ejemplos concretos sobre buenas prácticas de difusión de estas medidas de accesibilidad a través de diversos canales. Por ejemplo, si yo pertenezco a un espacio escénico y voy a exhibir una función accesible, es muy importante que la información sobre la accesibilidad esté especificada en la ficha artística de la página web. Desde Teatro Accesible recomendamos
que la accesibilidad se mencione de esta manera. Esta función es accesible a personas con discapacidad sensorial y cuenta con subtitulado, audiodescripción, bucle magnético, sonido amplificado. Siempre es importante que además de mencionar la medida de accesibilidad específica con la que va a contar la función, se incorporen los iconos, porque los iconos son de carácter universal y las personas con discapacidad suelen reconocerlos rápidamente. Recomendamos que siempre esta información esté idealmente colocada de una forma intuitiva en un lugar visible de la ficha artística de la obra y, como mencionaba recién, que se añadan los iconos correspondientes. También es importante que se incorpore la visión óptima del subtitulado. La visión óptima del subtitulado va a variar dependiendo de cada espacio escénico. Siempre recomendamos que si el subtitulado se va a colocar sobre la caja escénica, es decir, va a ser un sobretitulado, las personas con discapacidad auditiva no se sienten en las primeras filas del patio de butacas. ¿Por qué? Porque eso va a implicar que tengan que estirar demasiado el cuello y que no puedan ver el subtitulado de una forma cómoda. Por lo tanto, por defecto, siempre recomendamos que las personas con discapacidad auditiva se sienten idealmente a partir de la sexta o de la séptima fila del patio de butacas hacia atrás. Sin embargo, cada espacio escénico es un mundo y es importante ver con la parte técnica del teatro, con el equipo técnico, cuál sería la visión óptima del subtitulado. Aquí a la derecha vemos un cartel de una función accesible que se hizo de la obra Tirant lo Blanc y vemos cómo este espacio escénico mencionó la accesibilidad. Aquí está especificado el idioma de la función accesible, que es muy importante también, si es que la función sobre todo va a contar con subtitulado, a partir de qué edad está recomendada, cuánto tiempo dura y las medidas de accesibilidad con las que va a contar esta obra. Aquí también está incorporada la visión óptima del subtitulado y en este caso, en este ejemplo, sería a partir de la 10ª fila de platea hacia atrás y en el anfiteatro en la fila primera y segunda. Ahora, ¿qué pasa si nuestra función accesible incluye una visita táctil o un touch tour? Como decíamos anteriormente, las visitas táctiles son visitas organizadas que se realizan previo a la función accesible, donde las personas ciegas pueden recorrer la escenografía, pueden hablar con los personajes caracterizados y pueden ir tocando distintos elementos de la utilería y el vestuario. Si es que se va a realizar una visita táctil, es muy importante que esta información también esté anunciada en la página web y que se especifique que la función va a contar con esta actividad, a quiénes está dirigida, en qué consisten y un correo de inscripción. ¿Por qué? Porque los touch tours suelen ser actividades personalizadas donde no se recomienda que tengan más de 20, 25 asistentes para poder lograr una experiencia óptima. Entonces es muy importante que en la misma ficha artística de la función que va a ser accesible se incorpore la hora de inicio, un punto de encuentro y un correo o un número móvil, dependiendo de lo que le acomode más al espacio escénico o a la compañía. También es importante mencionar que los touch tours se suelen realizar 1 hora y media antes del inicio de la función y suelen durar entre 30 y 40 minutos. Aquí podemos ver un ejemplo de comunicación del Teatro de la Zarzuela, de un touch tour en un teatro. Por ejemplo, aquí la zarzuela, la del Manojo de Rosas, contó con una función accesible que además de tener sistemas de ayuda auditiva y audiodescripción, contó con un touch tour. Y aquí podemos ver que está incorporado el logo de Teatro Accesible para que las personas sepan que es una función que cuenta con medidas de accesibilidad. Se especifica la fecha y la hora del touch tour y también se explica brevemente en qué consiste. Aquí el Teatro de la Zarzuela decidió definirlo de esta forma. Touch Tour, paseo escénico que se realiza previo a las funciones accesibles con audiodescripción. Durante la actividad, los asistentes pueden conocer los principales elementos de la escenografía, el vestuario y la utilería de la obra. Actividad dirigida a personas con discapacidad visual y, entre paréntesis,
el correo de inscripción y el WhatsApp al que las personas se pueden inscribir. Es importante y recomendamos que además de un correo de inscripción, se anuncie un número de teléfono de móvil donde las personas se puedan inscribir. ¿Por qué? Porque para las personas ciegas o con baja visión, hablar por teléfono y por WhatsApp es una de las vías más cómodas para ellas. Entonces, muchas de ellas prefieren inscribirse a través del móvil. Aquí, si nos vamos a la difusión de las funciones accesibles en redes sociales, es importante tener en cuenta varios recursos que nos ofrecen ya las mismas redes. Entonces es importante tener en cuenta que cada vez que se vaya a realizar un post sobre la función accesible, hay que mencionar las medidas de la accesibilidad con las que va a contar dicha función. Independiente que el post sea en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, siempre es importante que si hay algún tipo de publicidad sobre la función, se mencione la accesibilidad. Aquí a la derecha podemos ver un ejemplo de una story realizada por Teatro Accesible, donde se menciona obviamente el título de la obra, las fechas de las funciones accesibles, la hora, el lugar, y abajo las medidas de accesibilidad con las que va a contar esta obra y sus respectivos iconos. Ahora, si se va a subir algún tipo de video, reel o trailer de la función, es muy importante que se incorpore el subtitulado. ¿Por qué? Porque no podemos difundir una función accesible y entregar un mensaje que no sea accesible. Y si subimos un video sin subtitular, ya dejamos afuera a todo el colectivo de personas con discapacidad auditiva. Ahora, si pensamos en el colectivo de personas ciegas o con baja visión, también es importante que las imágenes que vamos a subir en los posts estáticos cuenten con una descripción de la foto, ya que las personas ciegas y con baja visión no van a poder ver esta foto. Entonces, para que no se pierdan parte de la información del post que creamos, es muy importante que se describa cada fotografía en 3 o 4 líneas. También, por un tema de accesibilidad cognitiva y de lectura fácil, es importante intentar evitar colocar iconos antes de redactar el post. Los iconos se pueden poner al final del mensaje, pero nunca al inicio. Otra regla básica y que es muy fácil de ejecutar es evitar justificar los márgenes de los textos que vayamos a difundir. ¿Por qué? Porque eso dificulta muchísimo la lectura para personas que tienen dificultades de comprensión lectora y siempre recomendamos alinear los textos a la izquierda. Por otro lado, siempre debemos intentar evitar las frases intercaladas, frases muy largos, con muchas comas y con muchos puntos, e intentar a cambio entregar un mensaje más claro y más directo. Aquí te podemos ver ejemplos de posts que ha realizado el proyecto Teatro Accesible, intentando difundir funciones accesibles. En la primera foto de la izquierda vemos un post sobre la dama boba, donde están especificados los iconos con los que van a contar las funciones, las fechas, horario y lugar. Luego, al medio podemos ver un video invitación realizada por una de las actrices de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, invitando a las personas con discapacidad a ir a la función accesible. Como pueden ver aquí, este video está subtitulado para que pueda ser accesible a personas con discapacidad auditiva. Y a la derecha podemos ver un reel también realizado por el proyecto Teatro Accesible, donde vemos que también el texto está escrito para que las personas con discapacidad auditiva puedan leerlo fácilmente. Aquí podemos ver otros ejemplos, por ejemplo, un carrusel de fotos de experiencias de la función accesible. Es muy importante que además de la difusión previa de una función que va a contar con medidas de accesibilidad, también se pueda registrar de alguna forma la experiencia. Que alguien encargado de comunicación, públicos o marketing del espacio pueda ir a hacer fotos para poder promocionar la experiencia accesible. Muchas veces
es difícil, sobre todo para las personas que no tienen conocimientos de accesibilidad, imaginarse en qué consisten cada una de estas medidas. Por eso, si acompañamos la difusión con fotos concretas de los servicios, va a ser mucho más fácil para las personas entender en qué consiste la accesibilidad sensorial aplicada a la cultura. Aquí en la foto del medio podemos ver fotos de personas ciegas en una experiencia accesible de la zarzuela, en una visita táctil. Y a la derecha podemos ver una entrevista breve realizada por Teatro Accesible, donde se entrevista a una actriz ciega, protagonista de la obra La Gaviota, que se exhibió durante esta temporada en el Centro Dramático Nacional. Esta entrevista también está subtitulada, obviamente. Ahora, redes sociales, WhatsApp. Es muy importante que cuando se va a realizar una función accesible podamos intentar recopilar los datos de las personas que utilizaron los dispositivos de accesibilidad. ¿Por qué? Porque esta base de datos, que es importante ir creando de a poco desde los espacios escénicos, va a permitirnos poder difundir las próximas funciones accesibles con mayor facilidad. Si una persona asistió a la función accesible y utilizó los dispositivos, es muy posible que quiera volver a asistir. Entonces, cuando ya el espacio escénico cuenta con una base de usuarios de accesibilidad, de asistentes, se puede crear una lista de difusión por WhatsApp y se puede enviar periódicamente la información de las funciones accesibles del teatro por esta vía. Como les comentaba anteriormente, WhatsApp es la red social más utilizada por el colectivo de personas ciegas y con baja visión. Cuando se decide enviar un mensaje de difusión sobre las funciones accesibles a través de esta vía, es muy importante intentar entregar la mayor cantidad de información posible. Y esto va a incluir el título de la obra, el nombre de la sala del espacio en la que se va a realizar, el horario, un enlace a la función y una recomendación de llegar idealmente 20 minutos antes de que comience la obra para poder recoger los dispositivos tranquilamente en el stand de teatro accesible. Otra vía para que las personas con discapacidad visual y auditiva puedan enterarse de las funciones accesibles es el envío de correos masivos a través de alguna plataforma de email marketing. A la derecha vemos un ejemplo de una agenda accesible realizada por el proyecto Teatro Accesible, donde podemos ver un resumen de las funciones accesibles que se van a realizar durante un mes determinado. Es importante dividir las funciones accesibles por comunidad y también incorporar un PDF accesible que podemos ver en el costado superior derecho, donde dice consulta la agenda en formato accesible aquí. Además de audio describir las fotos, también es importante que los enlaces estén correctamente puestos para que las personas puedan linkear directamente a la ficha artística del teatro correspondiente. Pueden pasar el cursor sobre esta imagen y se les va a desplegar el ejemplo. Aquí vemos otro ejemplo de una comunicación enviada por una plataforma de email marketing, esta vez sobre una función en particular. Y aquí recomendamos que en el titular de esta comunicación se ponga en valor que es una función accesible y las principales medidas de accesibilidad con las que va a contar. También recomendamos que el envío de este correo masivo sea idealmente un mes antes, desde el inicio, desde la fecha de la función accesible, porque es importante que las personas con discapacidad tengan tiempo para programarse y tengan tiempo para realizar toda la logística que les implica asistir al teatro. Y aquí quiero mencionar que una de las principales barreras que tienen las personas con discapacidad al asistir al teatro es que muchas veces necesitan a un acompañante que los asistan. Por eso es muy importante la anticipación de la difusión. Por otro lado, recomendamos reenviar este correo una semana antes de la función accesible para
por si hay personas que no leyeron el correo anterior, intentar reforzar la comunicación. Aquí nos vamos a ir a los recursos útiles que hay para intentar ejecutar una comunicación más accesible. Hay distintos recursos que están disponibles en las redes sociales y dentro de los más importantes se cuenta el atributo al para describir las imágenes. Aquí, como podemos ver en la imagen al lado derecho, si pulsamos el atributo al, nos aparece el siguiente mensaje. El texto alternativo describe las fotos para personas con problemas de visión. Se puede crear automáticamente o puedes escribirlo tú. Siempre recomendamos que para que sea una descripción más certera y más específica, lo describamos manualmente. Por otro lado, y como les comentaba anteriormente, es muy importante subtitular los trailers, los vídeos y las entrevistas para que puedan ser accesibles al colectivo de personas sordas y con discapacidad auditiva. Si no tienes tiempo para hacer el subtitulado de manera manual, se puede utilizar la opción de subtitulado automático, CC, que proveen las distintas redes sociales, tanto TikTok como Instagram y Facebook tienen esta opción. Otro ítem a tener en consideración es el contraste de los colores para que pueda cumplir con un mínimo de accesibilidad. Si el contraste es bajo, las personas con baja visión les va a costar más poder ver y entender las imágenes. Ahora, ya pensando en el espacio escénico mismo, es muy importante, por un lado, difundir las medidas de accesibilidad a través de los distintos canales que acabo de mencionar, pero también es muy importante que los mismos profesionales que trabajan en el teatro, especialmente los profesionales que trabajan de cara al público, como el personal de sala y la taquilla, tengan en cuenta cuándo son las funciones accesibles, cuáles son las medidas de accesibilidad que se van a incorporar y que entiendan a qué colectivo va dirigida cada una de ellas. En este sentido, desde Teatro Accesible recomendamos que idealmente se incorporen o se peguen carteles que visibilicen las funciones accesibles en la taquilla, donde también se incorporen los iconos universales de las medidas con los que va a contar la función. A nuestra derecha podemos ver dos ejemplos de carteles en A4, donde obviamente está la foto de cada una de las funciones, los nombres, la fecha, el horario y las medidas con las que va a contar cada una de ellas, acompañada del icono correspondiente. Cuando nos vamos a la parte de la gestión de prensa, siempre recomendamos que, al igual que cuando se hacen posts en redes sociales, se incorpore la información de la accesibilidad, también al redactar una nota de prensa se ponga en valor que esta función va a contar con medidas de accesibilidad y se haga idealmente en la bajada o en la entradilla de la noticia, poniendo en valor a qué colectivo se va a beneficiar incorporando estas medidas con las que va a contar la función. Aquí a la derecha vemos un ejemplo de nota de prensa que titula Centro Dramático Nacional presenta una adaptación libre de La Gaviota de Chekhov, compuesto por un elenco de actores con discapacidad visual. En este caso, en el título se quiere poner en valor que es una obra de teatro inclusiva y en la bajada de la noticia podemos ver la descripción de las medidas de accesibilidad con las que va a contar. Otro punto importante en la difusión, y de hecho uno de los puntos más importantes en la difusión de las funciones accesibles, es difundir esta información en el tejido asociativo. Gran parte de los colectivos de personas con discapacidad visual y auditiva están afiliadas a asociaciones o federaciones que velan por sus derechos y que también cuentan con agendas de ocio y de cultura que van enviando semanalmente. Aquí a nuestra derecha podemos ver algunas de las principales asociaciones y federaciones que representan a estos colectivos, como por ejemplo la ONCE, que representa a personas ciegas y con baja visión, la Federación AIC, que representa a personas con discapacidad auditiva, que son usuarias de implantes cocleares,
FESORCAM, que representa a la comunidad sorda signante de Madrid, la Federación ACAPS, que representa a personas con discapacidad auditiva de Cataluña, AMIRES, que representa a personas ciegas y con baja visión, Asociación Retina, que también representa a personas ciegas y con baja visión, y a nuestra derecha tenemos, por ejemplo, a FIAPAS, que es la Confederación Española de Familias de Personas Sordas. Se recomienda que se intente involucrar de alguna forma desde el inicio a, a estas entidades sociales. Entonces, siempre recomendamos que el primer contacto sea idealmente por teléfono y que se intente agendar una reunión donde se le explique a la entidad la función accesible, qué tipo de medidas va a tener, cuál va a ser la logística, cómo es la recogida de los dispositivos, si existe algún tipo de descuento para grupos, para personas mayores de 65 años o para personas con discapacidad. También es importante mencionarle esa información a la entidad. Obviamente, también se tiene que mencionar una breve sinopsis de la obra, la fecha, la hora y el lugar. Se tiene que adjuntar el enlace a la compra de entradas. Y también se debe recomendar llegar idealmente 20 minutos antes de que comience la función para la recogida de los dispositivos. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Solo recordarles que en la web de teatroaccesible.com, en la sección de recursos específicamente, van a encontrar cápsulas de accesibilidad formativas y distintas campañas de comunicación que ponen en valor la importancia de la asistencia de las personas con discapacidad sensorial al teatro. Muchas gracias.